26 de mayo de 2017, un gusto acompañarles. Estamos iniciando la entrega de Hechos AM correspondiente a ese día viernes. Muy buenos días, Edith. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Mandamos un saludo también para quienes ya se están conectando con nosotros a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en tiempo real para que usted desde cualquier parte del mundo nos pueda acompañar. Así es, también saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Un placer estar junto a todos ustedes y por supuesto también a las personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a empezar a enlazarnos con nuestros equipos. Le damos los buenos días a Azucena Sandoval. Azucena, ¿qué nos cuentas? Así es, muy buenos días, compañeros. Son varios los hechos que se han registrado durante la noche y madrugada. Les vamos a empezar hablando sobre un pequeño percance que se registró específicamente sobre el kilómetro 17 de la carretera troncal del norte. Aquí, según las informaciones, un camioncito colisionó contra una cuneta, esto por lo liso de la arteria, provocó este percance vial. Este transportaba, al parecer, productos del hogar y fue cuando colisionó, perdiendo el control. Afortunadamente, únicamente se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas. Estamos viendo también cómo este pequeño camión resultó con lesiones o resultó con algunos golpes. También se registraron varios hechos violentos. Uno de ellos fue precisamente sobre la entrada a Santa Lucía, Colonia Santa Lucía, esto en Ilopango. Un hombre de unos 45 años de edad aproximadamente fue privado de libertad y posteriormente vapuleado en la zona. También en la carretera troncal del norte se registró otro homicidio. Esto en el kilómetro 20, un joven de entre 20 y 25 años de edad. Al parecer solo vestía con un short color azul, una camiseta y unos zapatos que estaban a un lado. Se desconoce la identidad de esta persona. Siempre en la troncal del norte también les quiero comentar otro hecho que se registró y esto es que un camión fue privado de libertad. Al parecer unos sujetos transportaba productos personales, es decir, fue el camión privado de libertad. Luego lo llevaron hasta la colonia San Antonio, esta en Guazapa, y encontraron el camión con personas que fueron detenidas, 6 personas al menos en una bodega. Esto ha sido en la colonia San Antonio, precisamente en Guazapa. Ya hay una orden de allanamiento para que poder ingresar a esta bodega porque también al parecer hay algunas piezas de algunos vehículos que han sido desmantelados. Esta información nosotros se la vamos a estar ampliando durante el transcurso de la mañana. Parte entonces de las informaciones que nosotros les tenemos, compañeros. Bueno, gracias Azucena Sandoval. Vamos a estar pendientes de los datos que se desprenden de todas estas informaciones que nos ha brindado y por supuesto las vamos a detallar en el transcurso de esta emisión. Buen día, Azucena. Gracias, igual. Hay más noticias que queremos compartirle. La patrona ya fue presentada en los tribunales guatemaltecos tras ser capturada en Ahuachapán, aquí en El Salvador. En esta emisión le contamos a qué decisión llegó el juez sobre su destino. Y el presidente podrá viajar durante los próximos 6 meses. Su permiso lo logró tras un fuerte debate en la Asamblea. Sin embargo, se cuestiona incumplimiento de sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y en nuestro reportaje especial, pobladores del Boquerón se arman de valor contra la delincuencia. Su denuncia es importante para alertar a las autoridades que aseguran estar teniendo los resultados esperados. Ya le contamos. Vamos a continuación a conocer cuál será el tema de este día. Carla Carranza nos cuenta. Buenos días, Carla. Adelante, Carla. Buenos días, Elida, Manuel, amigos televidentes. Qué bueno que usted amanece en este viernes con Noticiero Hechos. Hoy pondremos sobre la mesa un tema de mucha relevancia, ya que hablaremos de las escuelas de manejo y su funcionamiento. ¿Sabía usted que en nuestro país solamente hay 23 de estas escuelas que están autorizadas para enseñarnos a aprender a conducir? ¿Y el resto? ¿Qué pasa con ellas? ¿Están siendo reguladas? ¿Será que son personas certificadas para enseñarnos cómo tenemos que
conducir a diario por las calles de nuestro país. ¿Será que estamos hablando acá de una causa de accidente de tránsito? ¿Será que no estamos aprendiendo a manejar como se debe? Estos y otros puntos vamos a tocar en torno a este tema, así que quédese con nosotros que este va a ser el tema del día y usted también puede participar a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales. Queremos conocer su opinión a partir de este momento. Viernes, vamos con el periodista Julio Guevara. Julio, buenos días. Hola, Julio. Hola compañeros, buenos días. Nos hemos trasladado desde primeras horas del día a la terminal del sur acá en San Marcos, San Salvador. ¿Por qué razón? Para darle continuidad al tema del paro de la ruta 302 que finalizó, ojo, finalizó ayer en horas de la tarde. Es decir que ahora todo ha amanecido normal. De hecho, a mi espalda, los autobuses que ustedes ven en este momento, es el servicio tradicional de San Salvador a Usulután. La ruta 302 ha encendido motores, han salido las unidades desde temprano, según nos confirmó uno de los despachadores acá. Es decir, que tanto el servicio exclusivo como el tradicional ahora está funcionando de manera normal. ¿Hubo acuerdos con los grupos delincuenciales? Todo indica que sí, para que las unidades hayan salido y sobre todo los empleados hayan tenido el valor de sacar las unidades. Así que para la población de Usulután, que el día de ayer se vio seriamente afectada al tratar de viajar a San Salvador, recordar que todo ha regresado a la normalidad este día. Hemos platicado con uno de los empleados de la ruta, pero no quiso dar información respecto al tema. Recordemos que todo esto lo enmarca el tema delincuencial y ellos prefieren callar ante la situación. Pero sí, el paro que en menos de 2 semanas se efectuó por segunda vez se debe por la mal llamada renta. Los grupos delincuenciales estaban solicitando más extorsión y también que se pusieran al día algunos de los empresarios. A cambio, ellos amenazaban con atentar contra los empleados. Compañeros, es el panorama que se tiene en este momento. Tanto el servicio exclusivo, el servicio especial y el servicio tradicional se encuentra con toda normalidad. De igual manera, la ruta 185, que ayer amaneció en paro, también no hubo servicio de autobuses al Puerto El Triunfo, compañeros, pero todo, lo repito, ha regresado a la normalidad. Bueno, qué bien por los usuarios de las unidades del transporte colectivo. Julio, vamos a seguir monitoreando y vamos a estar pendientes de qué es lo que pueda ocurrir durante las próximas horas. Pero ya están enlazados con nosotros también Néstor Hernández y Marcela Rivera desde diferentes puntos. Néstor, comenzamos contigo. Bueno, compañeros, buenos días. Ahora nos encontramos para mostrarles un poco acá en el Hospital Sacamil, Hospital Nacional Sacamil, que en las últimas horas ha dado algunas noticias, sobre todo por el hecho de que acá se han trasladado algunos reos que vienen de Cuscatancingo, de la delegación. Bueno, incluso en estos momentos viene ingresando una patrulla policial, por cierto, como lo ven ustedes en las imágenes. Acá han estado ingresando varias patrullas en las últimas horas por el hecho que algunos reos que vienen, como les mencionaba, de la delegación policial de Cuscatancingo, Ciudad Delgado, el nombre que recibe, ha tenido algunos inconvenientes porque varios reos se han enfermado, sobre todo por fiebres, vienen con cuadros de fiebres y también convulsiones, algunas con erupciones en la piel. Entonces, situación que ha llevado a que cerca de 8 reos sean trasladados a este lugar para recibir atención médica. Incluso ya algunos médicos del Ministerio de Salud han llegado también a las instalaciones de de delegación en Cuscatancingo para poder brindar atención médica por el hecho de que se están enfermando. Recordemos las condiciones en las cuales se encuentran, bastante complicadas, condiciones también inhumanas, lo reconocen incluso las mismas autoridades de la Policía Nacional Civil en las Bartolinas, diferentes Bartolinas del país. En este caso hablamos de la de Cuscatancingo, que ha estado presentando esta situación. Sabemos que son cientos de reos los que se mantienen en ese lugar, un lugar que es bastante, sobre todo con problemas de higiene, con problemas de hacinamiento en cuanto a la cantidad de reos que están en esa zona. Así que a tener en cuenta esa situación, las autoridades todavía no han mencionado la salud de esos 8 reos. Lo único que se conoce es, o al menos el rumor que anda en las últimas horas, desde la tarde, noche del día de ayer, es que uno de los reos había fallecido, pero esa es información que vamos nosotros a estar corroborando más adelante porque habría que ver también la identidad de este reo. Y de momento así está la situación en el Hospital Nacional Sacamil, compañeros, para que lo tomen en cuenta. Regreso con ustedes. Bueno, Néstor, la salubridad ha sido un problema muy serio
en el manejo de las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, sobre todo porque hay que recordar que muchas de esas no son instalaciones creadas para albergar reos, sino son viviendas que han sido adaptadas para que funcionen los puestos y delegaciones de la policía. Una situación que ayer generaba hasta cierto punto alarma en Cuscatancingo, porque mucha gente estaba llegando, incluso los familiares de los reos estaban llegando al puesto de Cuscatancingo para averiguar qué es lo que estaba ocurriendo y por qué se estaban trasladando a estas personas al hospital Sacamil. Le vamos a dar seguimiento a esta información en el transcurso de este día. Gracias, Néstor. Y vamos ahora con Marcela Rivera, que también nos tiene su reporte desde la zona del Boulevard de los Héroes. Adelante, Marcela, buen día. Buen día, compañeros. Y bueno, el tránsito vehicular acá en el Boulevard Los Héroes en esos momentos se los vamos a mostrar. Para todas aquellas personas que vienen de la Universidad de El Salvador, ya buscando el Boulevard Los Próceres, y la carretera a Comalapa se encuentra de esta forma. Por el momento, fluido en estos carriles. Ya vamos a mostrarles cómo se encuentra en la calle Gabriela Mistral para las personas que vienen bajando del redondel El Torogós. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean que no hay mayores complicaciones en cuanto al tránsito vehicular, pero sí hemos visto una carga bastante considerable a esta hora de la mañana, que son las 5:43. Tome muy en cuenta esta situación porque justamente acá en el Boulevard Los Héroes son más de 55,000 los conductores que transitan a diario. Es viernes, tiende a complicarse esta y otras arterias de San Salvador. Salga más temprano de su vivienda, pero sobre todo maneje con mucha precaución para evitar cualquier tipo de accidente de tránsito. Esa es la información con respecto al panorama en la intersección del Boulevard Los Héroes y la calle Gabriela Mistral. Bueno, ese es el panorama con el que iniciamos en esta mañana de día viernes. Los equipos de Noticiero 8 ya están activos. Julio Guevara nos ha presentado el panorama ahí en la terminal, donde ya se ha normalizado el servicio de buses para la zona que viaja hacia el Puerto del Triunfo, ahí en la zona oriental del país. Néstor Hernández nos habla de esta situación a la que le hemos estado dando seguimiento, la situación de emergencia con la enfermedad que presentaban algunos reos que están pues albergados ahí en la delegación de Cuscatancingo de la Policía Nacional Civil, y Marcela nos da pues un panorama de cómo está el tránsito en algunos puntos de la ciudad. Gracias a todos. Sí, son algunos de los temas en agenda, y aprovechamos también para saludar a la audiencia de Radio Sonora en el 104.5 FM. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Les queremos comentar que los diputados aprobaron un permiso por 6 meses para que el presidente pueda salir del país. Sin embargo, esta decisión generó un debate en el Salón Azul, pues el partido Arena dice que se violó una resolución de la Sala de lo Constitucional. La llegada del presidente a la Asamblea Legislativa, lejos de unir a los partidos políticos, generó un debate y cruce de declaraciones. El mandatario solicitó permisos para viajar durante los próximos 6 meses, del 1 de junio al 31 de diciembre del presente año. Y en cumplimiento, reitero, a lo establecido en el artículo 131, ordinal 15 de la Constitución, ratifico personalmente mi anterior solicitud. En un primer intento no se alcanzaron los 43 votos requeridos. Hizo falta un diputado. Una hora más tarde, y con la incorporación de otros legisladores, lograron la cifra exacta. Arena dice que se ha violado una resolución de la Sala de lo Constitucional. Reclama que el presidente debe ir a la Asamblea en cada ocasión que requiera viajar, pero el Ejecutivo se defiende. El que el presidente no venga a pedir permiso cada vez que sale del país violenta la sentencia de la Sala de lo Constitucional y violenta el artículo 158 de la Constitución. Nosotros desde nuestra perspectiva hemos cumplido lo que manda la Constitución, lo que manda el ordenamiento jurídico. Entre los destinos del presidente se encuentran Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Al ruedo se lanza el partido Gana. Asegura que no es momento de estar gastando pólvora en discusiones estériles. ¿Cuál es la diferencia si él viene y te dice a ti que va a salir este mes para esto, el otro mes para esto, el otro mes, que venga cada mes a pedir lo mismo? El país necesita quitar esa polarización. Algunos diputados de la oposición consideran que la Sala de lo Constitucional se podría pronunciar al no haber cumplido con esta sentencia.
Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y la Corte Suprema de Justicia ordenó un proceso de investigación en contra de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes. Al respecto, el partido de gobierno dice que todo se trata de una cortina de humo por supuestos sobresueldos durante los gobiernos del partido Arena. Los exfuncionarios del gabinete de Mauricio Funes se encuentran bajo la lupa. La Corte Suprema de Justicia ordenó a la sección de probidad iniciar un proceso de investigación en contra de 43 de ellos. Calixto Mejía fue viceministro de Economía. Dice que está en toda su disposición de ser investigado, porque el que nada debe, nada teme. Yo creo que es una buena oportunidad que tenemos los exfuncionarios del gabinete del presidente Funes de explicarle a las instancias correspondientes y al país la manera transparente de cómo hemos manejado las finanzas públicas durante si ha estado ahí. La investigación inició después de una solicitud de información. Entre los investigados se encuentran David Munguía Payés, Banda Piñato, Salvador Sánchez Sarín, María Isabel Rodríguez, Hugo Martínez, Manuel Melgar, entre otros. Para Arena, este proceso se inició por posibles irregularidades en sus patrimonios. Porque esto precisamente es lo que se requiere en un Estado de Derecho. Que todos los funcionarios, cuando salgamos de nuestro periodo, demos cuenta de nuestra gestión y que se nos hagan las investigaciones respectivas para evitar precisamente las prácticas de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Aunque a juicio del FMLN, todo se debe a una cortina de humo para tapar supuestos sobresueldos que recibieron funcionarios de anteriores gobiernos de Arena. Pero otros partidos son de la idea que es mejor esclarecer todo. Es decir, la pregunta es, ¿quién se los mandó? Es decir, ¿a petición de quién? Llámese ministros, viceministros, presidentes de autónomas, consejos municipales, presidencias de la República deberían de hacerse año con año. La Corte también ordenó investigar a los diputados y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral entre los años 2009 y 2014. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y en reacción a esto, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República negó haber recibido sobresueldos cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral entre los años 2009 y 2014. En este caso, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se hagan auditorías de cuentas y bienes a los funcionarios del gabinete del expresidente Mauricio Funes. Nunca recibí un sobresueldo y mis cuentas están abiertas, mis finanzas están abiertas en ese propósito, y por eso insisto de que todos los funcionarios debemos de estar bajo la lupa de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de las instituciones del Estado. Si haya habido o no otras personas que lo hayan recibido, bueno, de eso tendrán que dar cuentas, por un lado, las instituciones que investiguen, y quienes hubieran recibido algún tipo de arreglo de esa naturaleza, pero en lo personal le puedo dar fe, le puedo decir con mucha claridad de que jamás recibí un sobresueldo. Bueno, y otros funcionarios que forman parte del gabinete del profesor Salvador Sánchez Sereni, quienes también trabajaron con el expresidente Mauricio Funes, han expresado también su disposición a que se investigue sus cuentas, un tema que va a continuar dando de qué hablar. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, hora de poner un tema de mucho interés sobre la mesa. Pero antes quiero hacerle una pregunta, ¿dónde aprendió usted a manejar? ¿Está seguro que en el lugar donde aprendió a manejar está operando bajo todos los requisitos de la ley? ¿La persona que le enseñó estaba realmente certificada por el Viceministerio de Transporte? Pues quiero comentarle que según datos de esta institución, en el país solamente existen 23 escuelas de manejo autorizadas. Sin embargo, podemos ver que en nuestro país la cantidad sobrepasa las 23. Basta con salir a las calles para observar diferentes carros de escuelas que no aparecen en la lista del Viceministerio de Transporte, pero que andan impartiendo clases de manejo. ¿Será que tenemos acá una causa de accidente de tránsito porque no nos están enseñando a manejar como se debe? ¿Por qué no están reguladas estas escuelas no autorizadas y qué consecuencias puede tener para el país? Estos puntos son los que vamos a estar tratando hoy, compañeros. ¿Cómo ven la situación?
Ese tema que tú mencionabas, Carla, me parece que debería ser el punto de preocupación en realidad para las autoridades. Y en los últimos meses se ha registrado un alza en la cantidad de accidentes de tránsito y la mayoría, dicen las autoridades, es por la imprudencia al conducir, es porque probablemente no estamos conduciendo como se debe, no estamos siguiendo las normas de tránsito. Y si comenzamos por ahí al momento de entregar los permisos para conducir, pues sería una causa en la que habría que ponerle mucha atención. Bueno, yo creo que cuando se habla de las escuelas autorizadas por el Viceministerio de Transporte se refiere a aquellas que pueden hacer el examen de manejo, el examen práctico y el examen teórico, pero ahí siento que siempre pues ha existido pues siento un vacío. Recordemos que ya se han dado casos incluso con algunas escuelas autorizadas que le otorgaron una licencia a una persona no vidente. Entonces esta es una situación que me parece a mí que es grave y por ahí pueden venir y estar derivando todas las situaciones de tráfico que tenemos, las violaciones a las leyes y reglamentos y también los abusos. Sí, es que con el afán, me imagino que con el afán de tener en marcha su negocio, estos establecimientos están prácticamente vendiendo los permisos para conducir sin tener en cuenta que si no capacitan bien a las personas que están convirtiéndose en nuevos conductores, estarían provocando pues potenciales accidentes de tránsito eventualmente porque las personas manejan sin saber cuáles son las normas y las reglas específicas a tomar en cuenta para evitar cualquier tipo de circunstancias. Entonces habría que pensar más allá en el tema de los accidentes, de poner si no más multas o qué hacer al respecto, sino pensar en el origen de este problema, que sería la educación vial que nosotros tenemos. Sí. Así que bueno, está difícil el tema. Yo no estoy del todo convencido que tenga que ver. Probablemente influirá en algo, pero no creo que sea tanto. Los accidentes los producen las personas que son muy abusivas para conducir, que manejan de manera imprudente y demás. Lo que sí creo es que las escuelas, el tema, y Carla, no sé si existe ese dato, deberá existir, es el tema de las edades en las que las personas aprenden a manejar, porque esto es como cuando aprendes otro idioma o aprendes cualquier cosa en la vida. Cuando lo aprendes a una edad mayor, es más difícil que aprendas a manejar bien. Entonces vemos muchas personas adultas a veces, o muy adultas, aprendiendo a manejar, y estos son los que vemos que van a 40 kilómetros por hora en lugares donde tenés que ir un poquito más rápido, con el timón pegado al pecho, manejando de esta forma, ¿no? Pero también son más prudentes, Carlos. Sí. ¿Ves? Entonces no tiene que ver tanto dónde aprendiste a manejar, porque ahí está la escuela que te enseña a ser prudente. Pero ¿quién y por te eso da el no hay aval para accidentes. que te den la licencia? La escuela te da el aval. Si la escuela no te da el aval, no te puedes hacer el examen en el BMT. No necesariamente, finalmente. también puedes ir directamente a hacer el examen, pero voy a eso. Cada vez que tú haces el examen deberías haber como mínimo leído el reglamento, pero hay personas que no saben que una falta gravísima, por ejemplo, es pasarse un semáforo en rojo, lo ven como una falta menor. También. Quizá ni lo leyeron. Sí, a veces estas personas que manejan y que aprenden a manejar a una edad más adulta, como bien dice Celia, son más prudentes. Entonces, ¿qué tanto es la escuela la culpable o qué tanto incide en la cantidad de accidentes? Más, y yo lo compartí en mi cuenta de Twitter, si quieren participar en @ArtigaTV, sí me preocupa la ubicación de muchas escuelas en zonas residenciales, en colonias, donde hay vehículos de vecinos estacionados y donde ves que van circulando a 10 kilómetros por hora, las personas aprendiendo a manejar y atrás la cola de vecinos que quiere desplazarse y salir. Bien, ahora vamos a tocar un punto importante. Hablábamos acerca de quién le certifica a usted que su permiso de conducir realmente lo ha obtenido porque aprendió a manejar, o será que también estamos frente a negocios que están vendiendo estos permisos. Tenemos a continuación en su pantalla un video del momento en el que en una escuela de manejo se le está ofreciendo a alguien la posibilidad de venderle la licencia. Escuchemos. Las examinadoras sí pueden ayudar a teórico, visual y práctico. Lo pasa. O sea, yo le pago a usted más, digamos, y usted me lo pasa. Uno no le paga a la examinadora. Lo único que ellos cobran 250. Porque tendría que ir a hacer un examen. 30 preguntas, 30 minutos, y si lo pasa, le da la licencia. O sea, nada así. En todo caso, usted me ayudaría con los exámenes. Por eso sí pagaría. ¿Cuánto más se paga de lo legal a lo pirata? Por lo menos, allá. Tal vez pasándole a alguien por allá, pasando los 50 y el BMT. $50 porque le piden por lo menos. Pero yo se los voy a meter. ¿Quién?
más lo otro aquí, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto me meto? Como 250 están cobrando. Gracias, le agradezco muchísimo. Esto no es en otro país, es en El Salvador. Ayer acudimos a una de estas escuelas de manejo, una examinadora, donde le preguntábamos qué teníamos que hacer para poder obtener la licencia y nos dieron esas opciones que ustedes ya escuchaban. $250 usted puede pagar sin recibir ninguna clase y usted recibe su autorización para estar al volante. Sin haber manejado un carro antes. Solo Pues llegas, sí. pagas los $250 y te dan la licencia. Bueno, ahí creo que podemos comprender qué es lo que está Sí. pasando en las calles también. Sí. Y replantear la pregunta, en realidad son las escuelas, ¿verdad? O sea, es cómo se está enseñando o son los que están afuera de la ley haciendo estas cosas ilegales, porque no todas las escuelas están haciendo esto, no hay escuelas que Sí, son claro, malas. claro. ¿Sí? Bien, ¿sabían que en el país existen varias escuelas de manejo que no están autorizadas por el Viceministerio de Transporte, como les comentábamos? En el siguiente reporte les presentamos los detalles. Conducir bien o mal es una cuestión de vida o muerte. ¿Se ha preguntado si la persona que le enseñó a conducir está certificado para hacerlo? ¿Si el lugar donde aprendió a manejar opera con base a la ley? Según datos del Viceministerio de Transporte, son solamente 23 las escuelas autorizadas para impartir clases de manejo en todo el país. Sin embargo, a menudo se ven en las calles vehículos de las escuelas de manejo que no aparecen en la lista del Viceministerio de Transporte. Para que una escuela de manejo imparta clases de manera legal, requiere una autorización escrita del Viceministerio de Transporte, un pago anual para renovar el permiso y declarar impuestos. El problema es que cuando viene una escuela que no es autorizada, ellos comienzan a jugar con los precios. Entonces a veces le ofrecen a la persona que les van a dar tantas clases, les prometen los exámenes y todo eso, y les dan un precio que está por debajo del mercado, ¿verdad? Un instructor de manejo hace un trabajo vital para determinar si alguien está listo para tomar el volante, y para ello es obligación contar con una certificación del BMT que es otorgada solo a las escuelas autorizadas. Sí, vamos recto, el semáforo vamos a cruzar hacia la derecha. Entonces me mandaron a capacitarme cuando ya sabía. Después me mandaron al Viceministerio de Transporte, porque el Viceministerio de Transporte, como escuela autorizada, nos da un carnet. Tenemos que respetar señales, muy importante, porque recordémonos que no solo es nuestra vida, sino también vidas de terceros. Entonces, yo siento que nos ha enseñado a tener una gran responsabilidad. Si una persona aprende en una escuela ilegal, ¿por qué está autorizada para realizar los trámites de la licencia? Aquí entra el papel de las examinadoras, quienes presentan los documentos al BMT con la pregunta clave: ¿dónde aprendió a manejar? La respuesta puede evitar que las autoridades detecten la ilegalidad de la escuela. En el caso de nosotros, cuando examinamos, como nosotros sí estamos autorizadas, en la boleta le sale Martínez, a la Escuela de Aprendizaje Martínez, aunque se haya examinado en Coserín, pero en la Escuela de Aprendizaje aparece nuestro nombre. Es por el mismo hecho de estar autorizada. Además de procesos de aprendizaje alterados, actualmente existe también ilegalidad en la manera de obtener licencias de conducir. Sin recibir clases y sin estar capacitada, una persona puede obtener su permiso con solo pagar unos $. Bueno, ya estaban los detalles de la problemática que estamos hoy tocando y quiero hacer énfasis en que para poder realizar esta nota nosotros buscamos las declaraciones del Viceministerio de Transporte para conocer por qué nos están regulando estas escuelas que no están autorizadas. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido una respuesta por parte de las autoridades de esta institución. Bueno, vamos a estar al pendiente, de repente nos dan la respuesta en el transcurso de esta mañana para compartirla con nuestros televidentes, porque sí, pues viéndolo desde esta perspectiva, por supuesto que debería preocuparles a las autoridades. Bueno, y tenemos más sobre este tema con la periodista Marcela Rivera. Marcela, vamos contigo. Compañeros, me encuentro entre la 33 Avenida Norte y también Pasaje Las Palmeras, porque en este lugar hay varias escuelas de manejo, pero también hablemos acerca de los requisitos que se necesitan para adquirir esta licencia de conducir. Ponga mucha atención para todas aquellas personas a quienes solos le están cobrando para adquirir este documento. Lo que se le está pidiendo, según Sertracen,
es la copia del DUI, la original, y también la fotocopia ampliada a 150%. De igual forma, el número de NIT y también la partida de nacimiento con una vigencia menor a 6 meses. Es decir, que si usted la sacó hace 7 meses, tiene que ir a la alcaldía, adquirirla por $3, sacar la copia y también presentar la original. También un comprobante de grupo sanguíneo para las personas a quienes no se les sale especificado en el documento único de identidad. También tiene que estarlo presentando. De igual forma tiene que ser el original y la copia ampliada. De igual forma tiene que pasar los exámenes acá en la escuela de manejo, que es el teórico, el visual y también el práctico, y sobre todo que estas escuelas estén autorizadas por el Viceministerio de Transporte. Además de estos requisitos, también tiene que haber pasado el examen teórico en esta institución. Todo este trámite tiene un costo de 49,43 centavos. Así que esos son los requisitos para que usted adquiera esta licencia de conducir. Tiene que estar muy pendientes para ver si estas escuelas también son autorizadas por el Viceministerio de Transporte. Bueno, gracias Marcela, excelentes datos los que nos está brindando, pero fíjate que son 23 escuelas de manejo las autorizadas por el Viceministerio de Transporte. Sin embargo, si buscamos en internet con la frase escuelas y clases de manejo en El Salvador, en Google obtenemos un resultado de 25 escuelas en las primeras 5 páginas de búsqueda. En el sistema de clasificados en línea aparecen 35 escuelas y en el sitio OLX un solo resultado. Si buscamos escuelas de manejo, y 7 si nuestra búsqueda es clases de manejo. Bueno, recordemos que esto también va de acorde, digamos, al funcionamiento del Internet en sí, que se va ubicando de acuerdo a la popularidad de los sitios y la popularidad de los espacios también que ofrecen los servicios de clases de manejo, ¿no? Pero no concuerdan los números entre el número de apariciones en las búsquedas de las escuelas y las que sí están registradas por el BMT. Ahí no concuerdan. Tal vez no están activas algunas de las que están en Google. Lo que podemos evidenciar es que solo son 23 las autorizadas, y si buscas en Google te aparecen 25. Aparte de las 23 que están autorizadas. Y están funcionando. Y están funcionando. Aparte de las que podemos encontrar en los clasificados y en el sitio de ventas OLX, donde hay personas que están ofreciendo clases de manejo particular. ¿Cómo saber para si una escuela entonces está autorizada o no por el BMT? Tenemos el detalle en breve acerca de cuáles son las que están autorizadas. Sí, pero también queremos compartirles los precios promedio que mantienen las escuelas de manejo. Son lo que usted tiene en este momento en pantalla. Por ejemplo, para carro liviano, un costo de entre los $135 y $160. Para aprender a manejar en pick-up, los precios varían entre $155 y $180. Lo que usted paga incluye un promedio de 5 clases teóricas y 20 prácticas, y parte debe realizarse el examen del Viceministerio de Transporte, que vale $2, y finalmente el trámite en Sertrasen, que cuesta pues $49. O sea que sale como a $5 la clase práctica, ¿verdad? Porque si son 20 clases, 100 y algo, sí saldrá. ¿A cuánto la clase práctica? No. Y tomando en cuenta que las escuelas que no están autorizadas no pagan impuestos. También. Bueno, en Facebook tenemos la pregunta también con el hashtag Noticiero Hechos Pregunta. Esto es Facebook. ¿Considera que las escuelas de manejo en El Salvador preparan de una forma adecuada a los futuros conductores? Es la pregunta que tenemos para que usted participe con nosotros. Le repito, considera que el meollo del asunto aquí es el incremento, ¿verdad?, de los accidentes, que sería bueno tener una cifra de cuánto es, ¿verdad? Y preguntamos si las escuelas tienen algo que ver, y hay respuesta. Giovanni Medrano dice, algunas sí cumplen, otras no, y venden los resultados de los exámenes. También otra opinión de José Cruz, dice, sí preparan bien, lo único que no aprenden a tener precaución en el momento de actuar. Son los que han estado preparándose, o mejor dicho, compran la licencia. Algo que también estábamos comentando antes, que compran la licencia. Sí se puede, de acuerdo a lo que nosotros lográbamos captar. Isa Roldán dice, bueno, para mí sí, solo que las personas al hacerse el examen son mansitos, dice que todo lo hacen al pie de la letra, pero cuando obtienen ya la licencia se les olvida tener precaución al conducir dicho vehículo y van muy rápido. O ven mucho Rápido y Furioso, la película. Mala influencia. Sí. Estela Vanegas nos dice, no, todas esas personas que andan en vehículos son aprendices, no manejan como
en los tiempos cuando la policía de tránsito hacía el examen de manejo del vehículo y luego se tenía que hacer el examen teórico después de haber estudiado el manual de tránsito. Esa es la razón por la que hay mucho accidente, nos dice Estela Vanegas. Bueno, ya estaban parte de los comentarios de la población respecto a esta pregunta que estamos realizando en nuestras cuentas en redes sociales. Y el punto que mencionaba Carlos, ¿cómo saber que una escuela está o no autorizada? Vamos a dejar pendiente el dato, pero yo les invito a que puedan visitar la página del Viceministerio de Transporte. Ahí aparece una lista específica, los 23 nombres con dirección y número telefónico de cuáles son las escuelas que realmente están ya certificadas, que los instructores tienen un carnet de certificación, que fueron capacitados para poder enseñarle a conducir. El resto lo dejamos en duda. Fíjate, Carla, que también los vehículos son especiales en los que te enseñan a conducir. El instructor debería de tener también la posibilidad de frenar el vehículo, tener los pedales activos. Son modificados. Exacto. Casos, sí. Si te enseñan en un vehículo que no tenga estas características, pues entonces muy probablemente no esté autorizado. Tenemos una pregunta que también compartíamos a través de Twitter. ¿Cómo califica usted la calidad de la enseñanza impartida por las escuelas de manejo en El Salvador? Y le poníamos 3 opciones: buena, regular o mala. El 51%, la mayoría, dijo que mala, un 38% dijo regular y un 11% lo calificó como bueno. Ahí están entonces las opiniones de la población respecto a este tema. Dejamos en tela de juicio estas escuelas no autorizadas por el Viceministerio de Transporte y también esperamos que las autoridades den a conocer por qué nos están regulando. Y para una próxima sería bueno también, cuando retomemos el tema, ver el tema de las edades, de las personas que causan accidentes también. Acabo de recibir un comentario en Twitter y tal vez lo vemos más adelante. Decía, las personas que a veces aprenden a una edad muy avanzada son a veces muy timoratas e indecisas para manejar, y la indecisión a la hora de conducir puede llevar a accidentes también, porque voy para acá, pero mejor cruzo para acá y luego quito la vía. Eso es, pero de verdad, muy peligroso. Así que creo que las conclusiones son, entre más temprano pueda aprender a conducir, creo es mejor, entre más joven lo pueda hacer. Y busque, Carla, estas escuelas que son autorizadas en la página del Viceministerio. Solo son 23, el resto no sabemos su procedencia y no sabemos si realmente están enseñándonos a manejar de la mejor manera. Así el tema del día para hoy. El lunes regresamos con otra temática de su interés. Vamos a una pausa. Vamos con información que tiene que ver con seguridad y también con comunicación entre las autoridades de Guatemala y El Salvador. Maritza Etelinda Lemus, alias La Patrona, la mujer más buscada por las autoridades guatemaltecas, fue recapturada en el occidente del país. Lemus Pérez se escapó de la prisión de la base militar Mariscal Zavala el 11 de mayo, cuando según las autoridades se vistió de guardia penitenciaria y salió por la puerta principal junto a otro grupo de agentes. La patrona fue cabecilla de una banda dedicada al secuestro y asesinato que era integrada por ex agentes de la Policía Nacional Civil que operaba en los municipios de Jutiapa y Santa Rosa y Escuintla. El 25 de marzo de 2015, Lemus y otros integrantes de la estructura criminal fueron condenados a penas de prisión de hasta 94 años de cárcel. Bueno, ahí teníamos las imágenes de la captura de esta mujer que se le conoce como La Patrona. Ayer incluso el presidente guatemalteco Jimmy Morales estaba dando su posición y hablaba de que se congratulaba del esfuerzo que se había hecho por parte de las autoridades, tanto guatemaltecas como salvadoreñas, para lograr su captura. De hecho, también ayer una pariente cercana de esta mujer, conocida como La Patrona, fue condenada a 40 años de cárcel allá en Guatemala por el asesinato precisamente del esposo de esa mujer que fue capturada aquí en El Salvador. Así es, han sido 40 años de prisión a Sonia Elizabeth Lemus Vázquez. Ella es hermana y principal colaboradora de Maritza Etelinda Lemus Pérez, conocida como La Patrona. Sonia Elizabeth fue encontrada culpable del asesinato de Álvaro Alfonso Mejía Estrada, esposo de alias La Patrona, y este crimen fue cometido el 8 de febrero de 2014. Bueno, ahí teníamos las imágenes de este proceso que no hay duda que muestra que cuando las autoridades cooperan entre sí se puede lograr situaciones como esta. La detención de esta mujer que, imagínense, se escapa de una cárcel guatemalteca vestida como custodio. Y algo que parece sacado de una película, sí, pero que realmente ocurre. Y por la fuga del Chapo. Exactamente.
Bueno, imagínate, y la detectan aquí en El Salvador porque supuestamente ella tiene parientes en esa parte del país, en la zona occidental. Las autoridades le comenzaron a seguir el rastro. Al final ella se hizo un cambio total de imagen porque en las imágenes que se tenía primero de Guatemala, ella aparece con el cabello oscuro y aquí, bueno, la encontraron con el cabello rojo, ¿no? Tratando de disimular, pero al final fue detectada y fue capturada. Una situación que para Guatemala es un paso importante en la lucha contra el crimen, considerando que esta mujer ya había sido condenada a 94 años de cárcel y se fuga de la cárcel de una forma que nadie se imaginaba que podría pasar, ¿no? Insólito. Bueno, de hecho se conoció esta información en horas de la mañana. Al mediodía las autoridades también acá en El Salvador daban una conferencia de prensa, las autoridades de la Policía Nacional Civil, y explicaban el proceso que se seguiría en este caso, que ha sido muy particular, porque tras la captura también se ha hecho ya la entrega a las autoridades guatemaltecas. De hecho, nos estamos enlazando con una de nuestras cadenas aliadas en Guatemala para conocer cómo ha transcurrido esta situación que se empezó a conocer el día de ayer en horas de la mañana. Estamos enlazados con José Martínez de la cadena TN23. Buenos días. José, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama ante esta situación con la captura de alias La Patrona? ¿Qué tal, compañeros? Un saludo hasta El Salvador. Efectivamente, acá en Guatemala pues ha sido una cobertura extensa la que se le ha dado a este tema de alias a La Patrona. 14 días pasa ella fuera de este país, prófuga de la justicia. Ayer por la tarde, luego de que las autoridades de El Salvador la dieran por expulsada, es trasladada vía aérea a la ciudad de la capital de Guatemala. Posteriormente pues es trasladada hacia la torre de tribunales. Allí en horas de la madrugada ya de este viernes, un juzgado de turno hace saber el motivo de su detención. En esta ocasión el Ministerio Público de Guatemala estará imputando el delito de evasión. Ella ya tenía otros procesos penales, estaba cumpliendo una sentencia por supuesto de asesinato, tenía un segundo proceso penal abierto, esto por un intento de fuga también que se da el 20 de mayo del año 2016, y ahora pues le hacen saber nuevamente el motivo de su detención, en esta ocasión nuevamente evasión por esta fuga que se da. Ella es trasladada posteriormente al centro carcelario Santa Teresa. Esto queda en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala, pese a que la defensa de alias La Patrona solicitó al juzgado, al juez de turno, que fuera trasladada a un cuartel militar, puesto que su vida corre peligro, según la defensa de alias La Patrona. Sin embargo, el juez no lo autoriza y es trasladada hacia el centro Santa Teresa. Es un centro carcelario especial para mujeres que se ubica acá en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala. Por supuesto, bajo un fuerte contingente de seguridad, puesto que ya es la segunda vez que ella se da a la fuga. Estaremos al pendiente. Esta mañana será de una cobertura larga también por parte de los diferentes medios de comunicación acá en Guatemala para evaluar también cómo es que las autoridades van a manejar ahora el esquema de seguridad que se le va a dar a alias La Patrona. Ya son 2 veces las de fuga. La primera vez se da de una cárcel para mujeres, la segunda de un cuartel militar que está por demás decirlo, tiene bastantes anillos de seguridad y aún así ella logra fugarse. Ahora pues estamos a la espera de lo que puedan decir las autoridades en relación al nuevo esquema de seguridad que van a manejar con alias La Patrona. De momento, a esta hora de la mañana, ella ha sido trasladada ya al centro carcelario Santa Teresa en la zona 18, compañeros. José, tal vez para que podamos nosotros tener un panorama de quién es esta mujer, ¿cuál es la relación con la política guatemalteca de alias La Patrona? Correcto, tenemos conocimiento que ella tiene un amplio historial delictivo. De hecho, estaba cumpliendo una sentencia de 94 años por el asesinato ante su esposo. Eso fue un hecho acaecido en el año 2013. Luego de esto, pues también se da este intento de fuga, viene un segundo proceso penal en su contra. Ella es de alguna manera asistida por algún equipo legal que ha generado bastante polémica acá en Guatemala, pues porque este equipo legal ha estado vinculado a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Recordemos, Roxana Valdetti tiene también procesos penales abiertos, varios procesos penales que aún no han sido dilucidados del todo en los tribunales de justicia guatemalteca. Sin embargo, parte del equipo legal que ha defendido a la ex vicemandataria también ha estado asistiendo legalmente a alias La Patrona. Es parte de los vínculos que ella tiene o se cree tiene con la política guatemalteca. Recordemos, pues estos abogados han estado también involucrados, de hecho investigados también por las autoridades por su supuesta colaboración con algunos hechos ilícitos. En este caso, se cree que algunos de ellos incluso ayudaron a escapar a alias La Patrona en esta ocasión.
Gracias, José, por actualizarnos la información, un tema al que le damos seguimiento desde ayer que se conoció la noticia de la captura de alias La Patrona, y vamos a seguir muy al pendiente de lo que pueda ocurrir durante las próximas horas. Saludos hasta Guatemala. Un saludo, compañeros, desde la ciudad de Guatemala. Es un gusto poder haber hecho este enlace con ustedes. Muy buenos días. Gracias, buen día para ti. Bueno, ahí teníamos el detalle de lo que está pasando con esta mujer que se le conoce como La Patrona en Guatemala, una situación importante en cuanto a la lucha contra el crimen organizado en la región centroamericana. Nosotros vamos ya al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a hablar con abogados constitucionalistas y vamos a hablar precisamente del trabajo de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que en los últimos días la Sala ha estado nuevamente, en los titulares por la medida cautelar que abrió la libre circulación en los carriles segregados del CITRAMS y también por otras decisiones que ha tomado con mucha anterioridad. De esto vamos a estar hablando, así que les invitamos a que se queden con nosotros porque ya venimos con el espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. Nosotros vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, tomamos unos segundos para saludarle a usted que nos sintoniza a través del canal 181 del sistema Skype y también a usted que está con nosotros a través de la red social Facebook. Esta mañana tenemos como invitados a miembros de la Asociación Constitucionalista de El Salvador y vienen a darnos su punto de vista del trabajo de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que la Sala ha estado acaparando titulares por situaciones que tienen que ver como la medida cautelar que abrió la libre circulación en el carril segregado del CITRAMS. Pero pongamos estos hechos en contexto para que entremos en materia. Desde el 11 de mayo el panorama ha cambiado considerablemente para quienes transitan a diario por el Boulevard del Ejército. Las opiniones se han dividido entre quienes consideran que el tráfico es hoy más fluido y quienes dicen que su rutina se ha modificado de forma negativa porque el CITRAMS dejó de ser un sistema que permita en minutos recorrer esta vía. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitó el uso público y libre de los carriles segregados para la circulación del CITRAMS, argumentando que no debe existir restricción en el desplazamiento vehicular, procurando la fluidez que permita el mayor número de personas, la utilización de tales bienes de uso público. La decisión de 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional es una medida cautelar de un proceso que el tribunal conoce y está vigente desde el 11 de mayo. A través de esta resolución, nosotros no pretendemos separar a la población, unos que apoyan la decisión, otros que están en contra de la decisión, que si hay un tráfico vehicular y una lentitud, que la sufran todos por igual, o al contrario, que si hay una fluidez vehicular, que la disfruten todos por igual, que no queremos que hayan unos sectores más favorecidos que otros, sino que se utilicen de manera equitativa estos espacios públicos que hoy por hoy han sido cuestionados de inconstitucionales, y la Sala no ha emitido una sentencia definitiva, pero ha considerado que es justo que estos bienes de uso público se utilicen de manera equitativa por la mayor cantidad de la población. Las reacciones de los detractores de la Sala fueron inmediatas y aseguran que la medida cautelar busca provocar un daño de muerte al CITRAMS, que ha sido un proyecto insignia de 2 gobiernos de izquierda para modernizar el caótico sistema del transporte colectivo. El gobierno, en una primera reacción, dijo que la Sala emitió una resolución con un impacto negativo para 45,000 usuarios del CITRAMS. El viceministro de Transporte expresó que había muchos accidentes debido al uso generalizado del carril. Muchos automovilistas días antes de entrar en vigencia la medida cautelar comenzaron a hacer uso del CITRAMS, mientras que organizaciones afines al gobierno lanzaron acciones de protesta contra la Sala y una llegó a las puertas de la Corte Suprema de Justicia. El partido en el gobierno ha señalado que los 4 magistrados constitucionalistas que avalaron la medida responden a un plan político e incluso les han llamado resolutores del partido Arena. La pregunta que ha rondado este caso es si la entrega del carril segregado debió haber pasado por la Asamblea Legislativa y seguir el trámite de concesión, o si bastaba con una adjudicación directa hecha por el Ministerio de Obras Públicas y su dependencia para estos casos, el Viceministerio de Transporte. Para cerrar la semana vamos a analizar decisiones tomadas por la Sala de lo Constitucional, comenzando con la medida cautelar que abrió la circulación general en el carril segregado. Comenzamos.
Y como les adelantábamos, tenemos como invitados a miembros de la Asociación Constitucionalista de El Salvador. Saludamos al licenciado Oscar Canjura. Bienvenido a Canal 12. Muchas gracias, Manuel, y un saludo a toda la teleaudiencia. Les deseo un feliz día. Y también nos acompaña el licenciado Rogelio Canales. Bienvenido. Un placer saludar al pueblo salvadoreño, a usted, Manuel, en particular. Muchas gracias por invitarnos. Estamos aquí. Bueno, yo creo que podemos comenzar hablando de quién conforma la asociación a la que ustedes pertenecen. ¿Qué tenemos que saber los salvadoreños sobre esta Asociación Constitucionalista del Salvador, señor Canales? Bueno, muy bien, muchas gracias, Manuel, por la pregunta para explicar de qué trata la Asociación de Constitucionalistas del Salvador. Efectivamente, es una organización de juristas, de abogados y abogadas que decidimos reunirnos, discutir, platicar sobre problemas de la vida nacional y particularmente sobre el rumbo que lleva el ordenamiento jurídico en el país y particularmente el aspecto de la constitucionalidad en el país. Hemos constituido una organización que es de carácter permanente para revisar los aspectos de la constitucionalidad, el cumplimiento del texto de la Constitución de la República y revisar los actos de los diferentes organismos del Estado. Es decir, tenemos que revisar si la Asamblea Legislativa hace bien sus cosas desde el punto de vista constitucional, lo mismo el Ejecutivo y por supuesto la Corte Suprema de Justicia. Resulta de que nosotros no estamos constituidos para revisar específicamente las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. Eso pasa por sobre las intenciones que tenemos como objetivo trabajar los aspectos de la constitucionalidad. Sí podemos decir de que nuestra organización vivirá en el tiempo. Los señores magistrados que están actualmente en la Sala de lo Constitucional son temporales, ellos estarán terminando el próximo año su periodo y ahí se acabó la situación con respecto a esta composición de la Sala tal cual está comprendida. De manera de que nosotros rebasamos esta sala y cualquier otra que pueda venir, porque nuestra constitución como organización de abogados constitucionalistas del Salvador es justamente hacer análisis constitucional, luchar por rescatar la constitucionalidad en el país. Ese es el objetivo. Surgimos hace 2 meses y medio, estamos actuando dentro de un plan de trabajo, tenemos nuestra relación con el Ministerio de Gobernación y estamos viendo semana a semana el acontecer que ocurre en nuestro país, pero también aspectos de la vida internacional que repercuten en la vida nacional. ¿No hay afinidad con algún partido político de parte de esta asociación? No podría existir afinidad partidaria de ninguna naturaleza. Quiero decirle que somos una organización, sí, de carácter democrático, de carácter progresista. No tenemos vínculos con ningún partido político. Y la pregunta suya irá porque si hay cercanía con el FMLN, porque algunos ya han expresado eso, definitivamente no la hay, orgánicamente no existe. Nosotros tenemos amigos en los partidos políticos, en el FMLN por supuesto. Hay personas que son amigas nuestras, pero también en Arena, también en Gana, también en el PCN, en todos los partidos políticos, incluso en la Corte Suprema, incluso en la Sala de lo Constitucional. Es preciso decir de que en la Sala de lo Constitucional, en mi caso particular, existe un compañero que fue de toda la vida en la facultad y que le tengo especial cariño como persona y como compañero. Y tenemos adversidad quizás en los aspectos del enfoque constitucional que se está haciendo. También tenemos un amigo entrañable que es miembro y que está en la discusión allí porque estuvo en la UCA muy vinculado. Pero señor Canales, la pregunta quizás puede surgir porque, bueno, de hecho, bueno, usted es funcionario, trabaja con el Centro Nacional de Registro y quizás por ahí es donde puede venir la pregunta esa de la afinidad en el caso con el FMLN.
Lo que pasa, Manuel, es que en primer lugar hay que dejar claro lo siguiente. Una cosa es la asociación y la visión de la asociación y otra cosa es el vínculo personal que nosotros como personas naturales podamos tener, ¿verdad? Desde nuestra intimidad y desde nuestra esfera de derechos fundamentales y compartir o no la visión con diferentes institutos políticos, entre ellos partidos o como lo decía acá el compañero Canales, asociaciones civiles o ciudadanas. Esta es un ejemplo de ella. Y quizás nacemos también como una alternativa para el gremio para tocar un punto específico de la constitucionalidad del país, ya que las demás asociaciones, yo pertenezco a otras dos asociaciones también del gremio de estudio, del gremio de abogados, que es el Centro de Estudios Jurídicos y la UNAJUD, ¿verdad? Y yo creería que es importante también refrescar el gremio en el aspecto de que en nuestra asociación también hay una nueva generación de abogados, algunos relativamente muy jóvenes, pero estudiosos del derecho, ¿verdad?, que vienen a incorporarse y también a renovar estas corrientes de pensamiento jurídico. Bueno, yo le preguntaba al señor Canales porque obviamente ahí puede surgir un conflicto de interés a la hora de hacer análisis como el trabajo de la Sala de lo Constitucional, considerando que es con el gobierno que ha tenido la mayor cantidad de choques las resoluciones que han emitido los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Fíjese de que, Manuel, el conflicto de intereses no lo existe porque eso responde a la ética. Nosotros podríamos decir lo mismo en algunos diputados, en algunos miembros de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, de que pueden haber conflictos de intereses por sus amistades, por sus consideraciones que tienen de carácter político. Antes que otra cosa, Manuel, nosotros somos ciudadanos y antes que otra cosa nosotros somos abogados, que tenemos una visión ideológica de la vida, no cabe la menor duda, como la tiene usted, como la tiene cualquier otra persona que nos está viendo, el enfoque sobre la vida, la percepción que se tiene sobre la vida. De manera de que nosotros como ciudadanos, yo efectivamente vengo del movimiento social, yo no vengo del movimiento partidario, político, nunca he estado en un partido político ni pretendo estarlo, al menos por ahora. Yo nunca he estado militante en un partido político, pese a las invitaciones que me han hecho diferentes partidos políticos en mi vida, que ya tiene algunos años de estar recorriéndose. Resulta de que antes que otra cosa somos ciudadanos y yo vengo de trabajar en mi profesión con organismos no gubernamentales, con las Naciones Unidas, con el gobierno. Ahora estoy en esta posición, pero eso no quiere decir de que yo no pueda cuestionar actos, incluso de mi presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén. Si hay cuestiones que hay que criticar, se critican y se proponen soluciones también. Hemos dicho de que nosotros nos convertíamos como movimiento social en conciencia crítica de este gobierno para ver si las cosas las hace conforme lo que Dios manda. Igual pues pasa eso por la Asamblea Legislativa y pasa por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, dicho esto, me gustaría que entremos en materia con algunos de los temas que tienen que ver directamente con las decisiones que toma la Sala de lo Constitucional. Se da esta medida cautelar que abre la libre circulación sobre los carriles segregados del CITRAMS. La coordinadora del grupo parlamentario del FMLN decía que esto no tendría que haber pasado por la Asamblea Legislativa porque no se estaba entregando a manos privadas, solo se estaba reservando el uso. La Sala, mientras tanto, dice que el artículo 120 de la Constitución, en sentido que tendría que haberse tomado en cuenta ese artículo, el artículo 120, cuando habla de que se va a dar pues un bien público para la explotación de un privado. Me gustaría que me dieran usted su punto de vista sobre esta situación que se ha puesto en perspectiva a raíz de lo que ha pasado con el CITRAMS y los carriles que se construyeron específicamente para que circulen sus unidades. Claro, bueno, decirte, Manuel, que inicialmente se ha dado a conocer a la mayoría de la población una parte de la resolución emitida por la Honorable Sala de lo Constitucional, pero pareciera ser que se deja a un lado otra parte, que es el voto razonado del presidente de la Sala
y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a mi juicio y al de los compañeros de la asociación viene a dar una visión diferente que contrasta con sus compañeros de sala, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo, a criterio personal, abona otros elementos que son, digamos, de madurez política y madurez jurídica a la hora de emitir esta resolución. Quiero aclarar que muchas veces se dice que la Sala de lo Constitucional resuelve con orientación política. Obviamente no lo vamos a discutir y eso es correcto, porque la Sala de lo Constitucional, los tribunales constitucionales en todos los países del mundo se pronuncian sobre aspectos políticos de la vida de los países donde ejercen jurisdicción. Por lo tanto, yo creería que eso hay que dejárselo claro a la población, porque muchas veces se dice que la sala tiende a resolver aspectos políticos, pero esa es su función y en eso hay que respetarle. En ese sentido, creería yo que es importante destacar algunos criterios que el magistrado presidente aportó en su voto razonado, y es donde dice que no se priorizó la cantidad de personas que utilizaban el CITRAMS, dándole una prioridad a aquellos que ocupan vehículo. En ese sentido, la resolución viene a contrastar un poco con la doctrina jurídica respecto de las medidas cautelares. Veamos. La medida cautelar fue solicitada, entiendo yo, hace alrededor en 2015. de dos años. Establece la doctrina en derecho que para que una medida cautelar pueda ser decretada, se requiere establecer dos requisitos previos, que es el peligro en la demora, periculum in mora, ¿verdad? Y la apariencia de buen derecho, conocido en latín como el fumus bonis iuris. En ese sentido, vemos que tras 2 años, pareciera ser que al leer la resolución de la Sala de lo Constitucional, no se argumenta en ningún momento cuál era el peligro sobre el cual se viene a resolver en la demora de dar o no una medida cautelar tras 2 años de estar conociendo y no haberse pronunciado de la misma. Por otra parte, uno de los requisitos que establece la doctrina es que las medidas cautelares no deben de contravenir el interés público. En este caso, no se ha logrado justificar que el interés público no se vea afectado, tomando en cuenta que el CITRAMS está siendo utilizado, de acuerdo a los datos proporcionados, por 45,000 salvadoreños diariamente, ¿verdad?, para transportarse de sus casas a sus trabajos y de sus trabajos a sus casas. Licenciado Canjura, hay puntos importantes que me parece que bueno, los ciudadanos que residen en Soyapango, Ilopango y otros municipios, pues conocen muy bien respecto a la circulación de vehículos por la zona del Boulevard El Ejército, porque si bien las unidades del CITRAMS comenzaron a circular y a movilizar esta cantidad de personas de las que estaba hablando la gente del Viceministerio de Transporte, diciendo 45,000 personas, pero también están circulando el resto de unidades de transporte colectivo que salen de municipios como Soyapango, y no se habla solo de la gente que tiene un automóvil, sino de la gente que utiliza microbuses y otras rutas y que circulan por el Boulevard El Ejército, y que bueno, y pasaba lo que estamos viendo precisamente en esta imagen, que mientras el carril del CITRAM se movía con mucha fluidez, el resto estaba pues en un congestionamiento. Sí, hoy pareciera ser que ocurre, como decía el magistrado Blanco, que todos lleguen tarde, ¿verdad? Porque de acuerdo a las últimas imágenes, al haber invasión al carril del CITRAMS, el tráfico está dándose en ambos lados, tanto en el carril que se estaba dejando libre, como ahora en el carril del CITRAMS, pero esos quizás son valoraciones que el viceministerio más adelante deberá de hacer. Finalizaría mi intervención diciendo lo siguiente: en cuanto al señalamiento de que si debió de haber una concesión o no, creería yo que este es un proceso similar al que han venido realizando todos los empresarios del sector transporte, y en esos casos no se ha hablado de una concesión, sino un permiso de circulación o permiso de línea, le llaman algunos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ya vamos a regresar con más. Dejamos planteada la pregunta: ¿existe o no existe un conflicto de interés en el tema de los carriles segregados del CITRAMS? La respuesta de nuestros invitados al regresar.
Cada resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o admisión de la demanda se ha convertido en los últimos años en punto de choque con el partido FMLN y los funcionarios de gobierno. Las críticas hacia la Sala han provenido incluso desde la Presidencia de la República, quien ha objetado las decisiones de los magistrados y ha dicho en reiteradas ocasiones que hay un abuso de poder. La Universidad Centroamericana, en uno de sus editoriales publicados años atrás, hizo un recuento de las resoluciones que más recelos han generado. La UCA expresó que son 3 tipos. Primero, las que tienen que ver con los impuestos, es decir, aquellas relacionadas directamente con la disminución de ingresos para el erario nacional, entre las que están la del Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, la del impuesto especial sobre las llamadas telefónicas por celular y la eliminación del tributo mínimo del 1% sobre los ingresos de las empresas. El partido FMLN ha dicho que estas son un atentado para afectar sus ingresos. El segundo tipo de sentencias que adversan, según lo dijo la UCA, son las referidas al tema electoral. Entre ellas, la prohibición de que los funcionarios participen en las campañas electorales de sus partidos, la incorporación del voto por rostro y del voto cruzado, y la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. En este caso, la lectura del partido de gobierno es que la Sala busca restarle poder, debilitar a los partidos políticos y beneficiar a Arena. Y tercero, aquellas que le impiden a la Asamblea Legislativa actuar inconstitucionalmente. Entre estas están las sentencias que obligan a despartidizar las instituciones del Estado dirigidas por funcionarios electos por los diputados, como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y para la Defensa de los Derechos Humanos y las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Son sentencias que afectan los intereses de los partidos, pues ya no pueden colocar a sus militantes en estas instituciones y así pierden poder de influencia sobre ellas. Este centro de estudios afirma que en el afán de criticar a la Sala de lo Constitucional se cargan las tintas y se acusa a los magistrados de la Sala de ser responsables del atraso en la obtención de los resultados electorales, de que el gobierno no tenga los fondos necesarios para continuar los programas sociales, abastecer de medicinas a los hospitales, luchar contra la delincuencia. Acusar con mentiras o medias verdades supone la mala intención y la falta de ética, y eso no deben permitírselo quienes ocupan los más altos cargos de la nación. Para los que analizan la labor de la Sala de lo Constitucional, el objetivo del FMLN sería minar la credibilidad de los magistrados, diciendo que obedecen a lineamientos de la derecha. Esos mismos análisis que se hacen desde centros de estudio como la UCA también señalan que Arena lo ha hecho mal al aplaudir cada resolución de la Sala, buscando contrariar a su principal adversario en el terreno electoral, y es precisamente ese aplauso el que ha dado lugar a que se piense que la Sala actúa con criterios políticos. Para los defensores de la Sala es inaudito el acoso contra los magistrados, mientras que sus detractores promueven en estos días procesos para intentar destituirlos. Continuamos con la entrevista de este día. Bueno, continuamos con la entrevista de este día. Tenemos como invitados a miembros de la Asociación Constitucionalista de El Salvador y precisamente yo dejaba planteada una pregunta. ¿Hubo o no hubo conflicto de interés en la situación de adjudicar a un privado los carriles del Citrams? Los servicios públicos por naturaleza deben de ser ofrecidos por el Estado. Todo tipo de servicio público, y hay veces se hacen algunas concesiones o se otorgan permisos para que algunos particulares ofrezcan ese servicio. Si esa fuera la tesis, Manuel, las comunicaciones no debieron de haberse privatizado, el servicio de comunicaciones en el país. Pero ahí tiene usted todas las telefónicas que ahora realizan las comunicaciones y que fueron entregadas por el Estado, privatizadas. Bajo ese concepto, bajo ese análisis, esas tendrían que volver al Estado. Es decir, abrogar esos actos por medio de los cuales se hizo el otorgamiento para que fueran explotados por compañías particulares. Creo de que también habrá que ver lo de la banca, ¿verdad? Porque era nacionalizado, era un servicio público que se ofrecía por el Estado a los particulares, era un servicio financiero desde el Estado, pero se privatizó, es decir, para favorecer el interés en la conducción de ese servicio a un grupo de particulares.
habría entonces también que volver a nacionalizar la banca porque se otorgó a personas particulares. Si ese es el criterio, bueno, pues comencemos a que todos esos tipos de servicios vuelvan al Estado, a su seno, para que desde allí se realicen. Concesiones en este caso, desde nuestro punto de vista, no ha existido. ¿Por qué? Porque la villa sigue siendo del Estado, el servicio sigue siendo del Estado y ha sido otorgada una línea a los señores que hacen el servicio público particular, tradicional, para que ellos lo desarrollen. Incluso se les asigna un carril para que puedan circular al lado derecho de las villas, en donde se les construyen incluso góndolas para que allí suban los pasajeros y le den el servicio a la población. En este caso, de acuerdo con la ley de transporte terrestre y seguridad pública, artículo 41, se dijo, bueno, vamos a hacer segregación, que no es concesión, vamos a segregar, a determinar que por este carril van a circular únicamente este tipo de vehículos. Así ocurre también con los ciclistas. Se establecen algunas rutas como para uso exclusivo de los ciclistas, ciclovías, también para los carros o los vehículos que transportan carga, se les asigna un lugar y rutas incluso por donde pueden circular. Es decir, el Viceministerio del Transporte, en función de su responsabilidad, determinan qué rutas se deben de establecer. A mí me parece de que bajo esta consideración no ha habido ningún tipo de concesión, en consecuencia no podría irse a la Asamblea Legislativa, porque el dominio de la villa sigue siendo del Estado y para uso público, pero para un público claramente definido que va a llegar bajo consideraciones especiales a recibir su transporte, su movilización. No es despreciable la cantidad de 45 a 50 mil personas diarias. Es decir, el servicio debe de verse no por quien lo está ofreciendo, el del transporte, sino las personas que están recibiendo el servicio, que es una labor muy importante para bien del país. A mí me parece de que bajo esa consideración no ha habido ningún tipo de concesión. El viceministerio ha actuado en función de la ley, tal como la ley está establecida, en donde se pueden segregar. Y esto ocurre en diferentes partes del mundo. Es decir, conocemos de casos en distintos lugares en donde existen segregaciones especiales y que no necesariamente son concesiones que se otorgan a los particulares. No, definitivamente el tema de las segregaciones y de las vías que se crean para que circulen este tipo de unidades está en México, está en Colombia, está en diferentes partes del mundo, como usted bien lo dice, pero la infraestructura de esos países es totalmente distinta a la que tenemos en El Salvador. Teníamos un bulevar El Ejército que ya venía registrando problemas desde hace muchísimos años por la cantidad de población que reside en municipios como San Martín, Ilopango, Soyapango, y toda esta gente en determinado momento tiene que circular por el bulevar El Ejército. A partir de que se crea los carriles segregados, si bien se crea una vía express para las personas que utilizan el transporte colectivo, pero también se crea un problema para las personas que viajan en el resto de unidades y para la gente que viaja en sus vehículos, porque ha habido muchísimas quejas de gente que dice, mire, o sea, esto se volvió un problema caótico para los que residimos en Soyapango y que tenemos el problema de tener un vehículo en este caso porque nos cuesta 1 hora, hora y media, 2 horas más salir del municipio de Soyapango, cuando antes teníamos problemas, pero no nos costaba tanto. Es ahí, creo yo, que es donde viene una de parte de los problemas que se plantean a partir de esto. Esto es una cuestión cultural, Manuel. Mire, yo viví en Canadá y yo llevaba mi vehículo a la estación del subway, le llaman allá, que es el subterráneo, ¿no? Es el metro. Entonces dejaba mi vehículo y abordaba el metro. ¿Por qué? Porque el metro en 45 minutos me llevaba de una ciudad a otra. Llegaba a la otra ciudad, me bajaba, iba a mi trabajo, volvía, tomaba mi vehículo y regresaba a mi casa. Eso es educación, eso es cultura.
Aquí, por ejemplo, ¿no cree que hay una diferencia considerable entre Canadá y El Salvador? No, porque no, acá no, no, pero no se puede dejar el vehículo en cualquier lado porque primero no hay dónde aparcarlo. Sí. Aquí lo que estamos diciendo es que pudieron haberse, bajo el criterio que estableció el señor presidente de la Sala de lo Constitucional, don Armando Pineda Navas, querido compañero, un saludo cordial, y que realmente ha puesto la nota distintiva. ¿Por qué el presidente de la sala expuso sus argumentos en la forma tal que lo hizo? Es porque existe suficiente asidero jurídico constitucional para decir aquí el bien público, el servicio público está favoreciendo a la mayoría y no a la minoría. En ese sentido, de lo contrario no hubiese sido ese voto razonado. Ese voto razonado es coincidente con los argumentos que nosotros estamos sosteniendo y por eso nuestro reconocimiento al presidente de la sala, porque ha mantenido posiciones bastante imparciales, diríamos nosotros. Permíteme un segundito, Oscar, para referirme. Vea, la nota que ha sacado la UCA hace un recuento de las actuaciones de la sala. Y ha dicho con esto la interpretación que se hace por el gobierno, por el partido en el gobierno, pero por una buena cantidad de la población también, es que ellos se han parcializado en su posicionamiento frente a la actuación que constitucionalmente les corresponde desempeñar. No así el presidente. El presidente de la sala mantiene cierto nivel de objetividad. Si nosotros viésemos de que hay resoluciones que también afectan o benefician en forma imparcial las decisiones de ellos, se podría considerar de que ellos no están sesgados en el análisis. Pero, como está ocurriendo esta cuestión, la UCA hace un recuento muy bonito. Mire esa nota, qué importante la que hace. Sobre ese tema, Manuel, sobre ese tema, el editorial que presenta en el canal, quizás no es el último editorial de la UCA. No. Porque, de hecho, nosotros lo dijimos. Sí, de hecho, nosotros lo dijimos que era de hace un tiempo. Correcto, desde hace un tiempo. Pero yo quisiera referirme a el último pronunciamiento de la UCA que tituló Ciego Legalismo. Y hace un recuento. Me gusta que la UCA como centro académico realice este tipo de esfuerzos porque en este editorial deja algunas cuestiones muy claras. Dice, el proyecto del CITRAMS es para beneficio de los más pobres. Nunca nadie invirtió tanto en el transporte para ellos. El CITRAMS transformó la ciudad y dignifica a miles de salvadoreños. Pero, como colofón de este editorial, la UCA agrega, entender los efectos nocivos para los sectores populares como daños colaterales es propio de militares y no de juristas. Esto es importante que la UCA lo diga porque dentro de los firmantes de esta desafortunada medida cautelar hay dos personas que argumentaron su salida del país, uno a España, otro a otros países, argumentando ser perseguidos por los militares en la época de la dictadura militar, ¿verdad? Entonces es importante que como centro de pensamiento la UCA ahora aclare eso, que entender daños a la población como daños colaterales no es de juristas, demuestra una parcialidad por parte de los juzgadores hacia determinado sector. En cuanto a la recusación, que yo creo que es importante y no lo hemos tocado, ha habido una recusación de los magistrados por parte del Ejecutivo y estos, antes de resolver la medida antes de resolver la recusación, decretan la medida cautelar. Eso, si bien es cierto, es legal, diría yo, contraviene mucho a la ética de cualquier juez, porque cuando un juez es recusado, prácticamente él debe de priorizar la recusación para tramitarla y demostrar si tiene o no intereses en la causa. En este caso, prácticamente después de haber decretado la medida cautelar, dos magistrados se abocaron a los medios dando opiniones personales, que yo creo que con eso bastaría para que ellos
de propia mano que se excusaran de seguir conociendo, porque lejos de ser opiniones jurídicas, dieron opiniones personalizadas y al mismo tiempo quizás pensadas con el hígado, ¿no? Porque venían a decir que remontándose a situaciones del conflicto armado donde había quema de buses y que hoy pareciera ser que no existía una autoridad moral para estar defendiendo el CITRAMS por lo que aconteció en el pasado en un conflicto de guerra, que en un tiempo donde deberíamos de estar priorizando la cultura de paz, deberíamos de dejar a un lado estas posturas sesgadas. Se da la medida cautelar y también hay una petición de revocatoria de esta misma medida por parte del Ejecutivo. ¿Debería de existir una revocatoria de la medida cautelar desde su punto de vista? No puede revocarse una medida cautelar en este momento, aunque hay una petición para ello, porque sería una contradicción que el organismo emisor de la medida cautelar ha sido cuestionado en su naturaleza de actuación como parte interesada. Mire este análisis que se hace. Nosotros no quisiéramos solo estar refiriéndonos a la sala, ¿verdad? Porque pareciera entonces que nosotros tenemos una oposición a lo de la sala, pero es el organismo que manifiesta algidez al país. Resulta de que hay una demanda, se declara improcedente la medida cautelar, se vuelve a solicitar la medida cautelar, se declara improcedente. Viene el Ejecutivo, al ver una serie de actuaciones, presenta una recusación para los señores y de inmediato ellos resuelven la medida cautelar que ya la habían rechazado 2 veces. Y entonces resuelven e imponen la medida cautelar. Nunca visto en un proceso de inconstitucionalidad que se presente una medida cautelar y mucho menos que se presente en el medio del proceso a partir de una recusación que se presente en contra de ellos. Ellos no resuelven la recusación, resuelven lo de la medida cautelar. Pregúntese usted, Manuel, y el pueblo salvadoreño, ¿qué es lo que ellos tendrían que resolver al final del proceso en la sentencia? Es declarar constitucional o no, inconstitucional o no, el sistema y al final imponer una medida como la que acaban de imponer en la medida cautelar. Es decir, el máximo daño ya fue hecho a partir de esto. Imagínese que en la sala admiten la recusación, son otros magistrados los que resuelven y declaran que no ha lugar la inconstitucionalidad y que vuelvan las cosas al estado anterior. ¿Se imagina el caos que se va a generar? Porque los vehículos tienen que volver otra vez a su carril anterior. Es decir, estos señores fueron abruptamente en el proceso y eso es lo que la población mira y la UCA y los demás ven de que hay como manifestaciones de intereses parciales. Ese punto deberíamos de considerarlo porque la inmensa mayoría de las resoluciones, ese recuento que se hace, tiende a limitarle espacios al gobierno y al partido en el gobierno, pero no así es contra los otros. Vea lo último que ha ocurrido. Se presenta esta cantidad de recibos que andan circulando sobre sobresueldos que se dieron. Se pide que se investigue, se va a la fiscalía, se presenta en la sala de lo constitucional desde hace 2 años que se investigue esa situación. No se resuelve eso, pero a cambio se presenta una resolución el día anterior en donde se dice van a investigar a todo el gabinete de Mauricio Funes. ¿Y por qué no a los anteriores? ¿Y por qué no los hechos estos? Yo creo que es bueno investigar a cualquiera en este país, pero hay que ¿Considera usted que hay los elementos suficientes para iniciar una investigación respecto a este tema de los sobresueldos, que es un tema que se ha dado a conocer y se ha destapado a través de redes sociales, ahí donde se han publicado recibos con la firma de algunas personas que estuvieron vinculadas al Partido Arena o que trabajaron directamente como parte de ese partido? Bueno, Manuel, hay 3 situaciones antijurídicas como figuras tipo que debemos de considerar.
Uno de ellos es el lavado de dinero, otro es el enriquecimiento ilícito y otro es el referido a la situación de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y bueno, se me olvidó la otra figura jurídica que estaría presente. Esto implica que hay que investigar esos casos. La extinción de dominio, ¿verdad? Porque cuando hay un patrimonio que no se justifica, debe de investigarse y aplicar la ley de extinción de dominio. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí está detenido un señor que es expresidente de la República y este señor está detenido por una cantidad de dinero que se usó. Producto de ese dinero es estos sobresueldos que se han hecho. Entonces, si es dañoso la actuación de este presidente en su conjunto, teniendo allí el fondo que ha sido cuestionado, también es dañino la situación de los receptores de esa ayuda, porque el lavado de dinero que está siendo juzgado el otro también afectó en esta relación. El delito, por favor, comprende autores y coautores, también comprende autores intelectuales y autores materiales. Es decir, no podemos hacer una separación en la figura, en la investigación de la figura delictiva. A estos sí, a estos no, porque entonces caemos en sesgos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy aquí en Hechos AM. Estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día. Les invitamos a las personas que nos acompañan a que hagamos una conclusión de este tema que tiene que ver directamente con la Sala de lo Constitucional. La pregunta que yo les hago es, ¿se vale acusar a la Sala de estar abusando del poder que se le ha conferido? Yo quisiera dejar claro algo antes. Acá muchas veces han habido señalamientos en cuanto que hay poca inversión privada, que no se está respetando, no se está generando la seguridad jurídica para la inversión, pero creería yo que este tipo de sentencias, no ni siquiera una sentencia, es un auto interlocutorio que decreta una medida cautelar, o sea, todavía es menos que una sentencia, viene a confirmarse a través de una opinión que para mí la da una persona que merece mucha atención y es el director del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que titulaba en una entrevista "Están sacrificando al país", y es que señalaba dentro de sus declaraciones que este tipo de resoluciones viene en primer lugar, a atentar contra los intereses de inversión en el país y posteriormente viene a generar una inseguridad jurídica para cualquier empresario del extranjero o nacional que quiera invertir acá. En cuanto a señalar lo de la Sala de lo Constitucional, yo creo que la Sala sí efectivamente actúa con una agenda política. Una agenda política que como un ente que resuelve asuntos políticos debe de tenerla. No le veo ningún perjuicio que la tenga. Sin embargo, es importante que ella mida los efectos políticos pero sociales que sus resoluciones causan. Yo creería que también es importante decir que la Sala en su agenda no prioriza algunos casos. Fíjate, Manuel, que yo quisiera comentar. Tenemos poquito tiempo. Nosotros tenemos un año de haber presentado una demanda contra la privatización de las pensiones, donde hubo una resolución, recusamos a uno de los magistrados y tenemos casi un año y medio de estar esperando que la Sala resuelva y la Sala no resuelve. Lo tiene archivado, ¿verdad? Durmiendo el sueño de los justos. Señor Canales, tenemos unos segundos para concluir. Sí, un saludo a la población. Yo creo, Manuel, que quizás en otra ocasión nos pueda invitar para enviar un mensaje desde la perspectiva político-constitucional o constitucional-política, porque el derecho constitucional es el derecho político por excelencia. La Constitución de la República hace la relación entre el Estado y los ciudadanos, la organización de cómo el Estado desarrolla su función. Todo esto está determinado aquí y sobre esta Constitución se somete todo el ordenamiento jurídico del país. Esto significa que el texto de la Constitución, que los señores magistrados, que los señores diputados, que los ministros, que el presidente de la República ha dicho que van a cumplir y hacer cumplir la Constitución,
ateniéndose a su texto, cualesquiera que sean las leyes, decretos, órdenes, resoluciones que la contraríen, es lo que debe prevalecer. De manera que la invitación a los señores magistrados es a que reflexionen y que piensen en los daños que se están ocasionando al partido de la oposición, el partido Arena, que están constantemente desarrollando ese tipo de acciones en contra de los intereses del país también. Es decir, vean la Constitución, qué es lo que dice, qué les permite, qué no les permite. El texto de la Constitución no ha sido modificado por ninguna legislatura y tampoco por ninguna constituyente. En consecuencia, debe ser respetado en su totalidad. Bueno, le agradecemos al licenciado Oscar Canjura y también al licenciado Rogelio Canales que nos hayan acompañado esta mañana. Nosotros así cerramos el espacio de la entrevista. Nos vamos directo hasta la sala de Noticiero Hechos. Estuvimos muy pendientes. Muchas gracias, Manuel, por esta interesante entrevista, temas de coyuntura y sobre todo que nos ayudan pues a tener un mejor panorama de cómo se comporta la realidad en nuestro país. A la izquierda. Ajá. ¿Y habrá doble línea María ahí? Sí, hay. es doble línea. Se ha borrado, pues me sí. parece. Pero sí es doble línea, Pero sí María. es, ¿verdad? Ahí está otro, mira. Sí, Gerardo, adelante. Buenos días, compañeros. Gusto poderles saludar en este día viernes. Pueden ver en las imágenes, les estamos mostrando a los motociclistas que lamentablemente, ¿verdad?, nos hacen ver mal a la mayoría de motociclistas. ¿Por qué? Porque están recurriendo al otro lado del carril, pasándose de la doble línea María. Y la verdad que eso puede provocar un accidente vehicular. Les hacemos el llamado, ¿verdad?, a todos los amigos motociclistas que sean respetuosos de la ley. Es cierto, hay una carga vehicular bastante considerable en la avenida Bernal, en el sentido que conduce hacia el hospital militar, pero hay que tratar la manera mejor de llamarnos de paciencia, de salir con un poco más de tiempo. Y si lo vas a hacer, no hagas eso precisamente que estamos mostrando en las imágenes ahorita, Carlos. Ahí van en contrasentido las motos, Gerardo. Definitivamente, Carlos, son otros dos motociclistas más podedores. Se acerca una unidad de transporte a la 30B. Imagínate esa unidad de transporte, no logra visualizarlos. Los motociclistas chocarían exactamente de frente con el autobús y eso que sería ocasionar un desastre vehicular en la zona, personas lesionadas. Entonces, siempre, ¿verdad?, el llamado a manejar con toda la prudencia necesaria. Y volviendo al tema de la carga vehicular, bastante complicado en la zona, Mira. como pueden ver. Dime, Carlos. Otro va ahí, mira. Es que, Gerardo, los motociclistas exigen respeto a sus derechos y está bien, tienen razón, pero que no tampoco, pues ahí está, también. Evidente que respeten. ¿Por qué ellos no hacen cola y uno sí? Sí, son vehículos, como vehículos. El reglamento de tránsito dice que ellos tienen que desplazarse como un vehículo. Ahí les autoriza. El tema de los motociclistas, Carlos, es bien sencillo. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley como cualquier otro vehículo particular. Mantener siempre la distancia, mantenernos en los límites de velocidad prudenciales y siempre conducir ya sea en el carril derecho y el carril izquierdo solo para rebasar. Lamentablemente hay muchos conductores jóvenes de motocicleta hoy en día pues que desconocen quizás de las leyes, por lo mismo que algunos se conducen sin licencia para poder conducir una motocicleta hoy en día. Pues sí, lástima, es la famosa gañanada, ¿verdad? El ser el más vivo, el ser inteligente. Yo soy vivo, yo no voy a hacer cola y me voy a echar el contrasentido, así como aquel que vaya, mira, Gerardo, increíble. ¿Cuánto será de multa por esto? Primero, por conducir en contrasentido. Segundo, quién sabe si lleva papeles, ¿no? Es una multa grave, 57.14. Es una multa grave. Pero lo que decías, yo soy inteligente, yo lo pondría entre comillas. Sí, así es el inteligente, el vivo, ¿verdad? Entre comillas. El que se la lleva de vivo. Y es el que al final genera accidentes. Gerardo, muchas gracias por las imágenes, nos quedamos con ese reporte y de inmediato vamos con nuestra unidad vía dron. Aprovechamos también para saludar al equipo que está desplazado en otro punto y desde ahí nos comparte las imágenes y el reporte del tráfico vehicular también. Te saludamos, Hola, Julio ¿qué tal, Guevara. compañeros? 7 de la mañana con 36 minutos. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, dron desde arriba en este momento enfocándonos la calle que conduce a San Jacinto, justo donde las autoridades del Ministerio de Obras Públicas terminaron la ampliación de un tercer carril en la zona. ¿Por qué razón?
porque aquí prácticamente la carga vehicular era imposible, los vehículos no cabían. Pero ¿qué creen? La situación sigue igual. Las imágenes nos muestran esta situación, nos deja en evidencia la circulación vehicular prácticamente es imposible en este momento. Vean los carriles, el carril justo que conduce de la autopista Comalapa o los planes de Renderos rumbo a San Jacinto está prácticamente paralizado. Esto está afectando a cientos de amigos automovilistas y por qué no también quienes viajan en las unidades de transporte público. Vean ustedes, vean hasta dónde llegan las enormes filas de vehículos. Les cuento que esto comienza desde antes del paso a desnivel de Comalapa, justo de la carretera que viene de la zona de los planes de Renderos. Y ojo, ¿por qué digo ojo? Porque se imaginan ustedes que las autoridades han dicho que esta será una vía alterna ante los trabajos en el Rancho Navarra. Se imaginan ahora que no han comenzado de lleno los trabajos, ¿cómo estará después del 6 de junio, como han dicho las autoridades? Si estamos hablando de una vía alterna, acá colapsará por completo. Y de hecho nuestra compañera Azucena Sandoval, tengo entendido que se encuentra en otra zona, digamos en la otra punta del lugar donde nosotros encontramos, para ampliarnos la información sobre la inauguración de este tercer carril, compañeros. ¿Estás, Julito? Hola, Julio. Hola. Hola. Sí, mira, antes que nada, primero saludo a Ernesto Mártir, que para que no se resienta, porque dice que nos saludamos, es nuestro operador de dron, también él está ahí contigo, es el operador de la tecnología aérea. Mira, lo que iba a decir rápido, es que carecemos, Julio, en El Salvador de estudios puntuales que nos digan qué tanto se ha mejorado la circulación en los lugares donde se han hecho pasos de nivel, como por ejemplo Maferrer. ¿Es cierto que ha venido a ayudar? Digo, porque a las horas pico ahí tampoco se puede pasar. Entonces, tenemos estudios reales que justifiquen meternos otra vez a una obra de estas que vamos a ver si puede también solventarlo o no. ¿Hay estudios sobre eso? Pregunto, Manuel, Julio, compañeras aquí, ¿o no los tenemos? Tiene que haber estudios, definitivamente siempre se hacen. Pero sobre si ha mejorado ya, con Baferrer, por ejemplo, con el túnel. No, bueno, hasta ahora no se ha publicado, pero debe de existir algún tipo de análisis sobre el impacto que generan estas obras en los problemas que se pretende resolver. De acuerdo. Y eso es lo que tiene que entrar como justificante. Azucena también comentabas que estaba lista, Julio, vamos con ella. Azucena, adelante, buenos días. Hola, muy buenos días. En la Plaza Vito Guarato, aquí en San Jacinto, es decir, un poco más adelante donde precisamente está Julio. Lo decía Julio Guevara, el congestionamiento no ha mejorado en la zona. Efectivamente, estamos viendo cómo la habilitación de este tercer carril no ha permitido una buena circulación de los automovilistas. Es más, aquí precisamente hay hasta desconocimiento de las señales de tránsito. ¿Por qué decimos desconocimiento? Porque este tercer carril, que está prácticamente en medio de esta plaza, le vamos a mostrar precisamente esta plaza, está en medio de esta plaza, no está el semáforo. El semáforo está únicamente para los carriles que vienen generalmente desde la zona de los planes de Renderos. Es por eso que nos vamos a acercar un poco, veamos, se ha registrado un percance vial. ¿Por qué? Porque a pesar que estaban los gestores de tránsito en este punto, el vehículo rojo que venía, por ejemplo, desde la zona de San Jacinto, en las cercanías del cuartel Zapote, venía en su carril. El otro vehículo venía precisamente sobre este nuevo carril. Y esto, al no ver una señal específica, ni al tener conocimiento de esta nueva habilitación del carril, es que se ha dado este pequeño percance vial. No hay lesionados, afortunadamente, pero sí estamos viendo aquí que esto también está generando tráfico vehicular en la zona. Vean ustedes esta fila de vehículos que se ha hecho desde los que vienen de la zona de San Jacinto, que vienen incluso desde el centro de San Salvador. Hay varios gestores de tráfico en este punto, pero la situación no ha mejorado, como lo decía Julio. Bueno, gracias a Azucena Sandoval. Vamos una vez más con Julio Guevara, quien tiene algo que agregar a su reporte. Adelante, Julio. Así es, fíjate que Carlos hacía referencia a un tema importante. ¿Existen los estudios? La lógica nos indica que sí, nos indica que sí, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta cómo es que trabajan las autoridades. ¿Por qué lo digo? En este momento, si ustedes se fijan, ha comenzado a liberarse acá la zona. Vean cómo cambia el tráfico en cuestión de minutos. Sin embargo, ya
Una habitante de acá de la zona se nos llegó acá al lugar donde nos encontramos y nos dice que están preocupados, y es cierto, nosotros ya lo comprobamos, porque no ha quedado paso peatonal. Ustedes sin duda ya han transitado por este lugar. Se recuerdan que un poco más adelante, de donde estamos observando la imagen de dron siempre, buscando a San Jacinto, está un puente. Ese puente también lo ampliaron. En toda esa zona existía paso peatonal. ¿Por qué? Porque cerca está una escuela. Ese paso peatonal lo eliminaron las autoridades. Y ahora los alumnos y todas las personas de estas comunidades tienen que caminar sobre el asfalto, sobre los carriles habilitados para los automovilistas. Y ojo, mucho ojo, aquí podría ocurrir algún accidente. No sé si se fijaron tanto las autoridades en ese punto. La población está alarmada ante esa situación porque puede ocurrir una tragedia, y sobre todo veamos la carga vehicular, cómo se comporta acá, depende la hora, compañeros. Bien, Julio, agradecemos por tu reporte, un dato interesante que ya nos proporcionabas. Y también hay que resaltar, ¿no?, que no solamente talleres están obstaculizando el paso vehicular, sino que las nuevas construcciones que están realizando las autoridades, que en teoría son para ayudar al descongestionamiento, pero estamos olvidando este punto importante, el paso de los peatones. Luego hay personas atropelladas, y ¿quién es el culpable? El peatón, pero si no hay aceras, ¿por dónde vamos a caminar? Claro, y que además hay un reglamento incluso del espacio que debería tener una acera. Estábamos ahí enlazados también con Azucena Sandoval y vemos a través de las imágenes que, bueno, pues no hubo personas lesionadas en este percance, pero sí, eso muy probablemente en las próximas horas va a estar generando complicaciones para quienes circulen por la vía, así que a tomarlo en cuenta. Sí, y en este lugar es específico que sucede bien seguido en este cruce, este tipo de accidentes de tránsito, simple y sencillamente por invadir el carril del otro conductor o por no ceder el paso. Entonces, pues sí, cualquiera de los dos puede asumir la responsabilidad, y afortunadamente no hay pues personas dañadas o lastimadas, pero ¿qué cuesta hacer el paso finalmente, verdad? Pero bien, lamentable. Bueno, y tenemos más información para ustedes. Un hombre fue privado de libertad y posteriormente asesinado en la entrada de la colonia Santa Lucía, en el municipio de Ilopango, en las cercanías del cárcel de mujeres. La víctima, de unos 45 años, fue vapuleada y su cuerpo abandonado en una zona que se presta para hechos similares, según la policía. El hombre no fue identificado. Las circunstancias en que se da es una escena de liberación, ¿verdad? Ya hemos tenido otros casos con escenas de este tipo, ¿verdad?, que son de liberación. El hecho lo cometen en otro lugar y los vienen a tirar en lugares, ¿verdad?, en otros lugares. ¿Esto fue lo que pasó acá? Sí, correcto. ¿La identidad? No identificado, no anda ningún documento de identificación. Y otro homicidio se registró en el kilómetro 20 de la carretera Troncal del Norte. El cuerpo del joven de entre 20 y 25 años fue localizado en una zona rural con varios impactos de bala en su cuerpo y cabeza. De este hecho, la policía no brindó mayores detalles, ya que la víctima no tenía documentación. Bueno, y vamos a continuar hablando de seguridad pública. Las investigaciones de las autoridades han revelado que grupos delincuenciales están huyendo a zonas montañosas del país. El Boquerón, en el volcán de San Salvador, es uno de estos puntos. Y justamente la población ha decidido en este lugar armarse, pero de valor, para prevenir el actuar criminal. Nos cuenta más nuestro compañero Julio Guevara. Ya están cansados. Sí, porque ya es demasiado. Para los habitantes de la falda del volcán de San Salvador, algo no anda bien. Confirman que a sus comunidades han llegado delincuentes buscando refugio. Pero esos vienen de por allá a hacer lo que van a hacer. Sin duda esos vienen mandados. Curiosamente, la presencia de extraños llegó con asesinatos, extorsiones y amenazas a familias completas. La pérdida de tranquilidad llevó a los pobladores a buscar organización, pero no con armas. Ellos le apuestan a la denuncia, trabajando de la mano con las autoridades. Considero que es muy factible pues que la gente contribuya a alguna información de ese tipo. Han emprendido la lucha. Delincuencia versus denuncia ciudadana. La comunidad está unida contra el crimen, tal como se lee en estos rótulos ubicados en la zona del Boquerón.
número de teléfonos de la policía y propios están a la vista para alertar sobre la presencia de sospechosos. Las llamadas son atendidas por policías que aseguran estar liberando de delincuentes el lugar, gracias al valor de la población. Eso desde hace antes me tiene conocimiento que andan por ahí en las faldas del volcán. Pero como le digo, casi es raro que nos topemos nosotros con ellos. La gente informa y nosotros vamos a verificar. Aquí la responsabilidad de combatir la delincuencia es tarea de todos, dicen los habitantes. Saben que las pandillas llegaron a ser de las suyas, buscando convertir el lugar en su guarida, pero están dispuestos a impedirlo. Con ayuda de la comunidad y la denuncia es cuando nosotros actuamos. No piensan valerse de armas como en otras comunidades. La lucha será enfrentada denunciando y confiando que las autoridades actuarán también sin temor. El objetivo es que nadie sea cegado, ensordecido o callado por jóvenes que solo buscan delinquir. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, ahí teníamos este problema que se agudiza en zonas turísticas o zonas de amplio desarrollo y de mucha inversión, donde se está generando empleo para muchas personas que digamos, buscan unas nuevas oportunidades en estos pequeños negocios que están surgiendo en la zona del Boquerón. Lastimosamente el problema delincuencial se agudiza también y bueno, pone en peligro incluso a los mismos pobladores. Sí, nosotros comentábamos aquí justamente mientras observábamos el reportaje que hubo un periodo de tiempo también en el que mucha gente decía no vayas a la zona del volcán porque esta zona por turística también se ha vuelto muy peligrosa. Hoy día las autoridades le están apostando mucho a este tema y pues también muchos de los comercios, de los negocios que se encuentran ahí pues han tenido que invertir y redoblar sus esfuerzos en materia de seguridad pues contratando agentes privados. Ese es el gran reto para estas zonas turísticas. Realmente creo yo que el lugar ofrece muchos paisajes, ofrece muchas opciones para divertirse, pero hay que tener en cuenta siempre el tema de la seguridad. Sí, es que es bien contradictorio porque también yo he visto que se le ha hecho mucha promoción en su momento a estas nuevas rutas turísticas de parte del Ministerio de Turismo. Se están pues desarrollando y qué bien que se hace de esta manera, pero al incrementar esa cantidad de personas que llegan de turistas y demás, ven la oportunidad para poder pues atacarlos y quitarles sus pertenencias y ahí es donde viene abajo todo se viene abajo todo el trabajo que hace el Ministerio de Turismo también. De promocionarlo, si sabes lamentable, que estás llamando a los delincuentes, que es un lugar a donde van a haber turistas, donde hay turistas hay dinero, donde hay turistas pues hay lamentablemente extranjeros y los asaltan. Carlos, que hay una situación de contraste en esta zona, sobre todo del Boquerón. Porque por un lado está la zona turística donde llega toda la gente todos los fines de semana. De hecho, ha incrementado considerablemente la gente que sube. Es que parece que ha mejorado, es más seguro ahora. Pero la realidad que planteaba Julio es la de los pobladores que viven en las faldas del volcán, que están, digamos, en zonas cercanas. Es ahí donde se ha descubierto que estos, digamos, grupos criminales están llegando y están pues atemorizando a la gente que vive en fincas, la gente que vive en pequeñas viviendas que están ubicadas en las faldas del volcán. Se ganan de algún modo el territorio. Exactamente. Bueno, que las faldas del volcán históricamente han sido también lugar donde se han ido a esconder. Recordás en el tiempo de la guerra, Manuel, pues grupos armados se iban a esconder ahí también, ¿no? En las faldas del volcán y habían, ¿cómo le llamaban a estos? Los subterráneos. Los tatús y demás ahí en el volcán. Sí, definitivamente creo yo que ahí el gran reto es garantizar la seguridad tanto de los pobladores como de las personas que están haciendo inversión para desarrollo turístico. Bien, vamos a continuar con más hechos delictivos y les comento que un camión con mercadería de uso personal fue robado en la carretera Troncal del Norte en las cercanías del Paisnal, esto en Tonacatepeque. La unidad fue rastreada y localizada en la colonia San Antonio, en Guazapa, y tras un operativo policial se logró su ubicación en una bodega, donde también se encontraron varias piezas de vehículos, por lo que fue necesaria una orden de allanamiento para determinar si estos habían sido robados. Hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de Noticiero Hechos AM. Quédese con nosotros. A quienes invitamos es a nuestro compañero de Hola El Salvador, Henry Edwin. Buenos días. Hey, ¿qué tal? Buenos días. Espérate, algo así, espérate, voy yo. Qué feo, o sea, nada que maleducado, pero bueno.
Bueno, hoy es viernes, terminamos una semana en Hola El Salvador, tenemos temas interesantes y por supuesto los televidentes que durante tantos años, mi estimada Celida, más de 20 años le han dado seguimiento a Hola El Salvador. ¿Qué opinión le merece usted los 20 años de Hola El Salvador? Bueno, más. Bueno. Una fecha emocionante, creo Perdón, yo. lo voy a repetir. No me escuchó Célida. ¿Qué opinión le merecía los 20 años de Hola El Salvador, Célida? Está impactada la noticia de Donald Trump. Sí, estaba impactada todavía. No, son 20 años sin duda de la preferencia del público también, el agradecimiento para ellos que los han mantenido a ustedes como la revista número 1 de El Salvador. ¡Estamos! Muchísimas gracias. Miren, y hoy tenemos un tema hermoso, solo en la mente de los hombres, donde solo decimos la verdad. ¿Será que las mujeres toman venganza en silencio? Uy. No vamos a pedir yo creería que en ocasiones será en público. Estar hablando, así que nos tienen que acompañar. Ya estamos listos. Bueno, nos quedamos con ustedes. Nosotros nos despedimos. Será hasta el día lunes, 5:30 de la mañana, Hechos AM.